Martes 2 de junio del 2015. Aparece video que involucra al perredista Fidel Calderón con la tuta. El PRD pide al SAT investigue a Ascensión Orihuela. Siguen las acciones de la CENTE para boicotear la jornada electoral. Para el PRI hay focos amarillos en la elección. Surge el Frente Social para el Rescate de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. Se difunde video donde Servando Gómez, alias La Tuta, afirma haberse reunido con el exsecretario de Gobierno Fidel Calderón. En redes sociales se difundió un video donde el ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez La Tuta, afirma haberse reunido con el exsecretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca cuando este tuvo el cargo en el periodo de Leonel Godoy Rangel. El video fue difundido por el usuario en YouTube Uchepo Vengador, quien también se dirige al candidato de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, a quien advierte que tiene un video y que el material que ha difundido previamente con otros actores políticos fue una probadita. En el video, Gómez Martínez dialoga con un sujeto desconocido y le da a conocer que él solucionó problemas de rutas de transportistas en Uruapan y Lázaro Cárdenas, que no había podido arreglar el gobierno. Incluso afirma que le comentó a Fidel Calderón Torreblanca, en ese tiempo secretario de Gobierno de Leonel Godoy, de la solución a dicho conflicto entre transportistas. Voz Mariacel Varela. Raúl Morón sale en su defensa y dice que el video es ficticio. Raúl Morón Orozco, candidato a la alcaldía por el Partido de la Revolución Democrática, consideró que el nuevo video publicado de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en donde implica a Fidel Calderón Torreblanca, exsecretario de Gobierno, y a Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, ambos del gobierno perredista, es ficticio y no va a tener ningún efecto en las candidaturas de su partido. No está la imagen ni de uno ni de otro de los que se mencionan. Son referencias de Servando con un interlocutor que no se ubica quién es. Yo creo que eso no tiene ningún valor para nadie que tenga sentido común. A estos días de campaña lo que tratan es de demeritar las candidaturas del PRD, pero la sociedad ya tomó una decisión y no va a tener ningún efecto eso. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. Silvano Aureoles se deslinda y dice que las personas y no las instituciones son las que deben responder. Son las personas las que actúan y las que deben responder a los señalamientos y no a las instituciones, aseveró el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles. Lo anterior, luego del nuevo video de la llamada Tutoteca, donde el líder de los Caballeros Templarios aparece haciendo referencias hacia el exsecretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca y al exgobernador Leonel Godoy Rangel, y de su posible interlocución con los mismos. Aseveró desconocer el nuevo video y dijo que en caso de que haya señalamientos, deben ser las personas las que respondan a los mismos y no las instituciones. Esto lo dijo en defensa del PRD. Reiteró que no existe ningún video de él con Servando Gómez e incluso retó a que quien lo esté haciendo que ahora lo haga de una vez por todas. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. El PAN pide que el exgobernador Leonel Godoy y el exsecretario de Gobierno comparezcan en la PGR. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, pidió que compadezca en la Procuraduría General de la República el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y Fidel Calderón Torreblanca, por tener nexos con Servando Gómez Martínez, líder de los Caballeros Templarios. Consideró congruente que los dos personajes perredistas compadezcan y que la autoridad competente comience las investigaciones, porque a su consideración deben acabarse los tratamientos especiales de exfuncionarios que presuntamente tuvieron o tienen relación con el crimen mencionado. Luisa María Calderón Hinojosa consideró que antes de actuar deben revisar la veracidad de los videos, y eso, precisó, le compete a la autoridad.
como aplicar la ley en caso de que se acierta la información. Recordó que ya tiene los mejores abogados y que ha ganado las batallas en los tribunales de los candidatos que insisten en violar una y otra vez la ley. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. El PRD pide al SAT investigue a Ascensión Orihuela. Al existir elementos probatorios fundados para fincarle responsabilidades por haber incurrido en lavado de dinero, el Partido de la Revolución Democrática solicitó al Servicio de Administración Tributaria que investigue el origen de los recursos mediante los cuales el candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Ascensión Orihuela Bárcenas, logró integrar un emporio de 56 propiedades, valuadas comercialmente en 301 millones de pesos, que sumadas a los de su círculo familiar son 97 propiedades, en donde enfrenta una discrepancia fiscal por el orden de 257 millones de pesos. En las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano, acompañado por el coordinador de los diputados federales del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, y por el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, entregaron un oficio dirigido al administrador general de la Auditoría Fiscal Federal del SAT. Con información de Julio Vargas, voz María Cel Varela. El priista responde afirmando que presentará su declaración patrimonial. El candidato del PRI Verde Ecologista al gobierno de Michoacán respondió a uno de los cuestionamientos que lo ha acompañado en los últimos días de su campaña sobre su patrimonio y el origen de sus propiedades. Anunció que en los próximos días hará pública su declaración patrimonial, pero además se sumará a la iniciativa de candidato transparente, publicando también su declaración fiscal y la de conflicto de intereses. Dijo que no tiene nada que esconder con respecto a sus bienes, que en los últimos 30 años ha vivido en la misma casa tanto en Morelia como en Zitácuaro y que la mayor parte de su patrimonio la construyó antes de dedicarse a la política. Aseguró también que las acusaciones de sus opositores con respecto a múltiples propiedades son falsas y malintencionadas. Voz María Cel Varela. Movimiento Ciudadano afirma que Silvano Aureoles representa un peligro para Michoacán. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, afirmó que el candidato al Solio de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo, representa un peligro para Michoacán, debido a que desde su campaña en el 2011 pactó con criminales. Exhortó al electorado a analizar su voto, debido a que el candidato del Sol Azteca fue uno de los que impulsó y aprobó las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto, además de las últimas revelaciones que indican cobraba moches para etiquetar recursos para obra pública. También hay que recordar que esa conducta no es de ahora. Desde que fue alcalde de Zitácuaro dejó completamente en quiebra a este municipio y hoy atraviesa la peor crisis de su historia. Silvano Aureoles hoy está acusado penalmente por una red de corrupción en 25 municipios, malversando casi 5,000 millones de pesos, subrayó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. Jesús Zambrano dice que no hay posibilidades de que el narcopoder se inmiscuya en el proceso electoral. No hay a estas alturas ningún temor de que el narcopoder vaya a incidir en torcer el resultado electoral en la elección de Michoacán, como ocurrió en 2011 en favor del Partido Revolucionario Institucional. No lo van a lograr, atajó Jesús Zambrano Grijalva, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien afirmó que cada vez más se ha ido abriendo la brecha en la preferencia electoral en favor de Silvano Aureoles y el sentido del voto. Los poderes fácticos vinculados al narcotráfico no podrán intimidar o acudir a un escenario que tuerzan la elección, ni a modificar la tendencia que es favorable para la banderatura perredista por el gobierno de Michoacán. Dijo confiado en que el 7 de junio su partido recuperará el poder ejecutivo del Estado. Refirió que el voto diferenciado es común que se dé en un cierto porcentaje en centros urbanos de alto índice poblacional. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Ascensión Orihuela se prepara para su cierre formal de campaña en Lázaro Cárdenas.
El candidato al gobierno del estado por la alianza PRI Verde Ecologista, José Ascensión Orihuela Bárcenas, se prepara ya para su cierre formal de campaña en Lázaro Cárdenas, en donde enfocará su discurso al tema de la modernización de Michoacán. Con este evento concluirá cierres regionales en Michoacán, que arrancaron el sábado en Morelia, luego de 2 meses de intensa campaña electoral por 100 de los 113 municipios del estado. La noche del martes realizó su cierre regional en Ciudad Hidalgo, en donde dijo que no hay que permitir que regrese la impunidad y la violencia que tanto caracterizó a los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática Michoacán. El dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, señaló que no solo las encuestas dan la percepción clara de que Chon será el próximo gobernador, sino el apoyo de la gente. Con información de Violeta Gil, voz María Cel Varela. La secretaria general del CEN del PRI señaló que hay focos amarillos en la elección del 7 de junio. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega, señaló que hay focos amarillos en la elección del próximo 7 de junio. Todas las elecciones son foco amarillo, porque si decimos foco rojo, a veces la propia estructura baja la guardia. Si decimos foco verde, se relajan. Yo siempre digo, estamos en foco amarillo, tenemos que estar concentrados para ganar, señaló. Afirmó que existen algunas zonas muy focalizadas en las que tanto el Instituto Electoral como los partidos y la autoridad están trabajando para que se tenga cuidado. Sin embargo, enfatizó en que la seguridad no solo se debe garantizar para la elección, sino que se debe aplicar de manera permanente para garantizar la vida cotidiana de los ciudadanos. Con información de Violeta Gil, voz María Cel Varela. Luisa María Calderón informó que en su campaña electoral invirtió 12.849.968 pesos. La candidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, informó que en su campaña electoral invirtió 12.849.968 pesos y ha visitado hasta el momento 77 municipios de la entidad. Espera cerrar mañana con 81 municipios recorridos para su actividad proselitista. Detalló públicamente los gastos que ha hecho hasta el momento en su campaña. En ese sentido, recordó que los gastos están apegados a la legislación, las reglas de operación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que recaen en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Remembró que el IEM, en materia de topes, fijó en las campañas actuales 45 millones de pesos para cada partido político. En el caso del PAN, estipularon mantener el presupuesto en 12.849.968 pesos. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. El candidato a la presidencia municipal de Morelia del Partido Humanista se suma públicamente al proyecto de la panista. El candidato a la presidencia municipal de Morelia del Partido Humanista, Vicente Guerrero, se suma públicamente al proyecto de Luisa María Calderón Hinojosa porque le parece que es la mejor propuesta para la entidad. Le levantó la mano y dijo que ella será la gobernadora porque los michoacanos están hartos de los otros partidos políticos y porque anhelan un cambio, que es el que Cocoa Calderón propone. Vine también para saber qué se siente levantarle la mano a la gobernadora de Michoacán, opinó el candidato, mientras que Cocoa, con risa alegre, le preguntó ¿qué se siente? Y Vicente contestó, se siente hermoso. La candidata firmó el compromiso de colaboración para erradicación de la trata de personas entre la Comisión Unida contra la Trata y los partidos políticos, ya que a ella le preocupa el tema. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Alfonso Martínez acusó al INE de no tener la cancha pareja y favorecer a aspirantes de partidos políticos. El candidato independiente a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acusó al Instituto Nacional Electoral de no tener la cancha pareja y favorecer a los aspirantes emanados de los institutos políticos. Reveló que ha sufrido diversos obstáculos y limitantes por parte del órgano electoral federal, como el registro de los representantes de casilla. A nosotros no se nos ha permitido presentar un titular y un suplente, que es una diferencia más entre los partidos políticos y los candidatos
candidatos independientes. No es equitativo, manifestó. Detalló que su proyecto Todos por Morelia presentaron 1,872 representantes de casillas, que representan la mitad a diferencia de los institutos políticos. Además, acusó al INE de haberle retrasado la entrega de las acreditaciones y desconoció el motivo por qué el árbitro electoral está siendo inequitativo entre los contendientes a la alcaldía de Morelia. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. El candidato a la presidencia municipal de Morelia por Morena aseguró que su partido está alejado de videos con integrantes de grupos criminales. Alfredo Ramírez Bedoya, candidato a presidente municipal de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional, aseguró que su partido está alejado de temas que tienen que ver con videos con integrantes de grupos criminales. Nosotros estamos muy alejados de esos temas. Esa situación de los videos y de lo que aparece ahí, una videonovela, esos temas de Alfredo Castillo y los Calderón y los demás, nosotros estamos muy alejados de esa situación. El motivo por el cual se formó Morena creo que está más claro que nunca, y lo mostramos ayer, porque la ciudadanía sí está buscando otras opciones. También señaló que situaciones de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en el interior del estado, que representan un riesgo de salirse de control, han generado tensión frente a las elecciones del próximo 7 de junio. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. La CENTE mantiene su amenaza en boicotear las elecciones en la entidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su amenaza de boicotear las elecciones en la entidad y en ello los profesores adheridos a este grupo tomaron de manera indefinida las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán y las oficinas del Instituto Nacional Electoral. Todo fue la mañana de este martes, cuando los maestros democráticos llegaron tanto al IEM como al INE, donde colocaron pancartas y lonas en contra de las autoridades estatales y federales. Entre otras cosas, los profesores están en contra de la reforma educativa, de la venta del petróleo a manos extranjeras, dijeron, además de exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cabe referir que ya hay una mesa de negociación entre la CENTE y los representantes de los institutos electorales estatal y federal, esto en busca de destrabar el conflicto. Con información de Red 113 Michoacán, voz Mariacel Varela. Frente Social por el Rescate de Michoacán, nueva organización en el estado. Hay un 70% de indecisos en Michoacán, que a 6 días de la jornada electoral aún no saben por quién van a votar o si acudirán a votar, dijo Rodolfo Farías Rodríguez, de Profesores Nicolaitas, durante una rueda de prensa ofrecida por el recién integrado Frente Social por el Rescate de Michoacán. Pedro Fernández Carapia, quien lo encabeza, advirtió que la entidad está sumida en una crisis en diversos ámbitos, siendo la más grave el que gran parte de la estructura del Estado haya establecido nexos con el crimen organizado, exponiendo a toda la sociedad. Varios grupos sociales, ante la gravedad de la situación, están dispuestos a participar en la gobernabilidad. Estuvo presente como invitado el dirigente estatal de la Confederación Patronal, Eduardo Sánchez Martínez, quien llamó a que es necesario hacer de Michoacán el Michoacán que queremos, mediante el sufragio, que es una oportunidad de manifestarse y una herramienta. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Los esperamos en nuestra siguiente emisión el día de mañana. Hasta entonces.